La alquimia es una práctica antigua orientada a recrear sustancias preciosas usando recetas y materiales transformadores como la piedra filosofal. Los alquimistas creían que materiales como el oro, la plata, las gemas y el tinte púrpura se podían recrear si se encontraba la combinación correcta de ingredientes y métodos transformadores. Otras vías de exploración en siglos posteriores estuvieron encaminadas a incrementar la potencia de las medicinas, encontrar un elixir que prolongara la vida e incluso lograr la redención del alma. La alquimia les interesó a pensadores y practicantes de muchas culturas antiguas, ya que planteaba preguntas relevantes para la filosofía natural como ¿cómo surgen las cosas? ¿De qué están hechas? ¿Se puede transformar algunas cosas en otras? La idea esencial de la alquimia es la respuesta a la tercera pregunta. El truco entonces consiste en encontrar la respuesta a las primeras dos preguntas y descubrir las recetas y aparatos necesarios para crear sustancias preciosas muy reconocidas como el oro, siempre admirado por su incorruptibilidad. Los alquimistas pensaban que podían eliminar impurezas de unas sustancias y así crear otras sustancias por completo. Por otra parte, podían mezclar sustancias y crear una nueva, como se creía que la naturaleza hacía eso de todos modos. La verdadera búsqueda de los alquimistas era hallar una forma de replicar la transformación de las sustancias e incluso acelerarla utilizando algún tipo de catalizador. A esta se la conoció como piedra filosofal. La alquimia despegó en el Egipto grecorromano entre los siglos I y VII después de Cristo y fue continuada por practicantes en el Imperio bizantino y el mundo árabe. Hubo cierto intercambio transcultural de ideas. La noción de un elixir de la vida, por ejemplo, parece que entró por primera vez al mundo islámico por China, pasando finalmente por Occidente. Como muchos textos antiguos, se perdieron durante la Edad Media. No fue sino hasta el Renacimiento y la Revolución Científica del siglo XV en adelante que la alquimia fue objeto de investigaciones más serias, aunque los textos de alquimia islámicos traducidos al latín comenzaron a filtrarse en la red de conocimientos occidental a través del norte de África, España y Sicilia, desde mediados del siglo XII. En los siglos siguientes, varios textos bizantinos sobre la alquimia también llegaron a Europa, esta vez a través de Italia. La historia de la alquimia es frecuentemente tan oscura como los secretos que los alquimistas deseaban descubrir, secretos que creían firmemente se pueden encontrar a través del estudio cuidadoso de los textos antiguos. Investigar el tema de la alquimia es en realidad rastrear los orígenes de la química moderna. Algunos historiadores incluso prefieren la palabra química a la de alquimia. Los objetivos de la alquimia interesaron a algunas de las mentes más brillantes de la historia y los llevó a investigar la naturaleza de las verdaderas propiedades que componen nuestro mundo material. Las fuentes antiguas sobre la alquimia están fragmentadas y lejos de ser fiables. Uno de los textos más antiguos que se conservan sobre la alquimia griega y latina datan del siglo III o IV después de Cristo y se compone de dos partes, el papiro X de Leiden y el papiro de Estocolmo. Estos documentos contienen recetas de fuentes mucho más antiguas para sustancias tan preciosas como el oro, la plata, las piedras preciosas y la púrpura de Tiro. Uno de los autores antiguos más citados es el filósofo y viajero del siglo V a.C., Demócrito. Otra fuente, esta vez del siglo XI después de Cristo, pero obviamente una copia de un texto probablemente del siglo VII después de Cristo, que posiblemente se hizo en Constantinopla. Esta fuente, Corpus M, tiene un índice y es una recopilación de fuentes anteriores. Corpus M aparece en parte en una colección de material de origen desconocido del siglo XIII conocida como Corpus B. Otras fuentes medievales como el Corpus AL incluyen partes de estas fuentes y a veces material adicional interesado, a menudo de procedencia desconocida. Todos estos documentos y los posteriores sufren del problema de que los copistas no siempre fueron fieles a los textos originales con los que trabajaron. Frecuentemente hay correcciones y adiciones dudosas, pero también símbolos y vocabulario que siguen siendo desconocidos, algo que los alquimistas posteriores tomaron como prueba de que en ellos se escribían secretos si se podía interpretar correctamente este extraño lenguaje. Varios tratados medievales tratan del tema de la alquimia y citan partes de las fuentes ya mencionadas. Existen también un grupo adicional de textos que provienen de traducciones realizadas en la antigüedad de textos griegos al siríaco y al árabe.
La mayoría de las otras fuentes sobre alquimia datan del siglo XVI y XVII, cuando hubo un gran resurgimiento del interés por los antiguos alquimistas. La mayoría de las fuentes antiguas sobre la alquimia dicen que Demócrito fue el primer gran alquimista, o al menos el primero en documentar la actividad alquímica en detalle. Un texto fragmentario, Physica Cae Mystica, o temas naturales y de iniciación, fue reconocido por alquimistas posteriormente como el más antiguo sobre el tema, y se lo atribuyeron erróneamente a Demócrito. Los eruditos actuales se refieren a su autor o autores como Pseudodemócrito. El texto data de en torno al siglo I después de Cristo y documenta los experimentos fallidos llevados a cabo en un templo de Memphis para lograr los objetivos de la alquimia. El verdadero Demócrito fue una buena figura a la que los alquimistas podían aferrarse porque creía que el mundo físico estaba hecho de pequeñas partículas llamadas átomos. Diferentes sustancias están hechas de diferentes combinaciones de átomos. Por consiguiente, uno podría hacer una sustancia como el oro si conociera la combinación correcta de átomos. La transmutación era simplemente la reorganización de sustancias conocidas. Esta idea combinaba bien con la antigua noción de mímesis, que es la creencia de que la artesanía y el conocimiento humano podían imitar cualquier cosa que la naturaleza fuera capaz de producir. Además, como la alquimia parecía extremadamente difícil, tal vez casi imposible, se requería un salto de fe por parte del practicante. En otras palabras, puede que fuera necesario algún tipo de magia. Es significativo que los antiguos griegos no usaran el término alquimia o chemeia con mucha frecuencia y prefiriesen llamar a esta misteriosa empresa una ciencia sagrada o arte divino. La alquimia ciertamente tiene algo divino. Los alquimistas estaban en desacuerdo con las instituciones religiosas. La alquimia latina no aparece en los textos hasta el siglo XII después de Cristo y tiene sus raíces en el árabe. Otros pensadores griegos asociados a la alquimia incluyen a Platón y a Aristóteles, pero la conexión de estos grandes nombres con la alquimia probablemente sea más un indicativo de la creencia alguna vez generalizada que de cualquier evidencia real de que realmente podían crear materiales preciosos a partir de otros no preciosos. La alquimia captó la imaginación de pensadores en otras culturas además de la griega. Eruditos del antiguo Egipto, Mesopotamia, judíos y chinos taoístas investigaron el tema. Entre las figuras antiguas específicas a las que se le atribuye conocimiento de la alquimia se incluye el mago persa Ostanes, tutor de Demócrito, Pamenes, Pibequio, María la judía, Comario y el Zósimo egipcio de Panópolis, quien estuvo activo alrededor del año 300 después de Cristo y que añadió una búsqueda mística para encontrar la perfección espiritual al mismo tiempo que descubría la perfección y la pureza en ciertos materiales. Que la búsqueda de la alquimia estaba relativamente extendida y se tomaba en serio lo demuestra el hecho de que el emperador romano Diocleciano ordenó la destrucción de textos egipcios sobre el tema como seguro contra la provincia que se volvía demasiado rica y por lo tanto rebelde. La alquimia puede parecer descabellada hoy en día, pero no siempre fue así. Existieron artesanos antiguos capaces de crear materiales que parecían pero no eran realmente oro, plata, piedras preciosas y púrpura, especialmente en el Egipto helenístico y romano. La oxidación y reducción en antiguos hornos de alfarería, teñir textiles utilizando materiales vegetales o animales y enriquecer ciertos materiales para hacerlos más fuertes o crear aleaciones en el horno de herrero fueron todos los procesos donde la humanidad literalmente cambió la naturaleza. Además, la propia naturaleza estaba transformando materiales de una forma a otra todo el tiempo, como el hielo derritiéndose en agua, la madera quemándose hasta convertirse en cenizas, el líquido evaporándose en vapor o la solidificación de la lava volcánica. La naturaleza tiene algunas sustancias transformadoras maravillosas que pueden ser fácilmente observadas por cualquiera. Un ejemplo es el alcohol, que tiene un efecto extraño en el cuerpo cuando se consume en cantidades suficientemente grandes. El alcohol se evapora rápidamente, puede disolver alguna materia como la resina, pero por el otro lado puede ser usado para preservar otras materias orgánicas e incluso se puede quemar. La verdadera alquimia y la imitación o incluso el control de la naturaleza parecían estar a un solo paso del hábil artesano. Al seguir los principios de Aristóteles, y la mayoría de los alquimistas lo hicieron, de que hay 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, el siguiente paso era encontrar la manera de hacer nuestras propias combinaciones de estos elementos y así crear cualquier material que uno deseara. Esto se consideró como un paso completamente posible
imposible, ya que la mayoría de los alquimistas se sintieron motivados por la creencia de que los antiguos alquimistas ya habían conseguido convertir metales básicos en oro, pero el secreto se había perdido y pensaron que estudiando textos antiguos y realizando interminables experimentos recuperarían este conocimiento perdido. Los antiguos alquimistas tenían una estrategia doble para transformar sustancias ordinarias en materiales preciosos. La primera era eliminar lo que se consideraban ciertas características o impurezas de un metal en particular, para dejar una versión más pura. La segunda era combinar sustancias diferentes para crear un nuevo material, o por lo menos una nueva versión coloreada en una especie de ejercicio de cocina química. Los alquimistas usaban toda clase de ingredientes en sus recetas, pero el azufre, la sal, la soda, el plomo y el mercurio eran los favoritos. El primero por su asociación con prácticas antiguas como la momificación y los dos últimos por sus propiedades líquidas. Su equipo incluía crisoles donde se calentaban las sustancias, hornos en miniatura, tubos y vasos de vidrio y aparatos para la destilación. De esta manera los bancos de trabajo de los alquimistas fueron realmente los primeros laboratorios químicos. Sin embargo, muy a menudo había un elemento místico en los procedimientos. Muchos alquimistas no solo creían que se tenía que lograr la combinación correcta de sustancias, sino que también los experimentos debían ser conocidos en momentos determinados. Los horóscopos, los hechizos y los encantamientos podrían formar parte del arsenal de conocimientos de los alquimistas. Con la pérdida de textos antiguos, hasta su reintroducción y descubrimiento durante el Renacimiento, la alquimia aparentemente desaparece de la vida durante muchos siglos. El temprano interés moderno por la experimentación y la investigación científica que condujo a la revolución científica tuvo como consecuencia el resurgimiento del estudio de la alquimia. Los alquimistas todavía intentaban hacer oro a partir de metales básicos como el plomo, utilizando una sustancia que llamaban la piedra filosofal, que a menudo estaba representada en sus diagramas como un fénix. Aparte de ser considerada generalmente como un polvo, no hubo consenso sobre de qué estaba hecha la piedra filosofal. Algunos prefirieron incluir mercurio con una pizca de oro puro en la mezcla, a menudo llamado por los alquimistas mercurio incandescente o filosófico. Otros simplemente sal. Los gobernantes estaban particularmente interesados en hacerse con la piedra filosofal e incrementar tanto su riqueza como su poder, hasta tal punto que muchos alquimistas encontraron empleo en una corte o en otra donde su investigación recibía un respaldo financiero vital. La alquimia también se expandió hacia nuevas áreas como la medicina, donde se creía que sustancias especialmente preparadas podían mejorar medicamentos conocidos. Otra nueva faceta de la alquimia se desarrolló en este periodo, en la que los pensadores tomaron los principios de la alquimia como una alegoría de la investigación puramente filosófica. Los propios alquimistas incrementaron el uso del lenguaje alegórico y metafórico en sus investigaciones e ingredientes. Aparece un vocabulario común con palabras como matrimonio, nacimiento y muerte, para describir procesos alquímicos. La tríada de sustancias tan querida por los alquimistas, mercurio, que representa volatilidad, azufre, combustibilidad y sal, estabilidad, fueron incluso equiparadas con la Santísima Trinidad del cristianismo. La alquimia se llegó a entender como un método para lograr la salvación del alma. En lugar de encontrar soluciones ansiadas desde hacía tiempo, la alquimia parecía volverse más loca y ambiciosa, pero el oro seguía brillando por su ausencia en los crisoles. Los alquimistas se volvieron mucho más reservados acerca de su trabajo, lo que tal vez corresponde a la creciente prominencia de la razón y la investigación científica basada en la evidencia de la revolución científica. Los propios alquimistas, de manera bastante sospechosa, afirmaron que su secreto era necesario, ya que en las manos equivocadas sus métodos podrían resultar en la producción de demasiado oro y el colapso de la economía mundial. Hubo algunas excepciones al enfoque reservado, como el alquimista germánico que se hacía llamar a sí mismo Paracelso, que quería que todos conocieran los secretos de la alquimia. Significativamente, el secretismo general se oponía directamente a la apertura de la ciencia y el libre intercambio de información entre académicos, una de las características tanto del Renacimiento como de la Revolución Científica. Los alquimistas, al restringir su conocimiento a sus laboratorios privados, estaban en peligro de encontrarse a sí mismos perdidos y olvidados por los académicos más reconocidos y colaborativos. Otra debilidad de los alquimistas era su falta general de método. Lo importante para ellos era el resultado
resultado de un experimento. La nueva ciencia del periodo moderno temprano, propuesta por figuras tan influyentes como Francis Bacon, estaba mucho más centrada en métodos precisos y sistemáticos y en la observación objetiva utilizando instrumentos precisos como el telescopio y el microscopio, entre muchos otros, dejando atrás los experimentos mágicos, místicos, esotéricos y azarosos de los alquimistas, que eran, después de todo, todavía un resonado fracaso en sus esfuerzos. Aunque los científicos admiraban a la larga tradición de experimentación práctica de la alquimia, también notaron una debilidad significativa. A diferencia de los alquimistas, los científicos deberían, según Bacon y otros, abordar sus experimentos sin ningún sesgo teórico sobre cuáles podrían ser los resultados finales de esos experimentos. Además, la investigación científica ahora requería que los detalles de los experimentos se comunicaran abiertamente y que los evaluaran colegas independientes y sobre todo críticos en ese campo en particular. La alquimia se asoció cada vez más con la magia baja, que a su vez estaba asociada con el diablo. Muchos alquimistas fueron expuestos como fraudes y aquellos alquimistas que creían que se podían crear hasta seres humanos si se conseguía mezclar los ingredientes correctos fueron ridiculizados. Toda la pseudociencia se volvió un objetivo fácil para la sátira, como El alquimista, una obra de 1610 de Ben Jonson. La alquimia pasó a ser un esfuerzo con posibilidades impresionantes a un pasatiempo especializado bastante tonto. A pesar del progreso del pensamiento, la alquimia todavía capturaba la imaginación de algunos intelectuales al comienzo del periodo moderno y se siguieron publicando obras importantes sobre el tema como Theatrum Chemicum y Theatrum Chemicum Britannicum a mediados del siglo XVII. Tanto hombres como mujeres continuaron practicando la alquimia. Una alquimista con 30 años de experiencia fue Isabella Cortese, una italiana que escribió Los secretos de Isabella Cortese en 1561. Los esfuerzos de la alquimia por comprender y controlar los elementos atrajeron a algunos científicos. Esta actividad ancestral también atrajo a algunos cristianos que equipararon la muerte y resurrección de Jesucristo con un proceso transformador que tuvo eco en cierta materia física. Por tanto, la alquimia no estaba todavía muerta del todo si podía nutrir las raíces del árbol del conocimiento de la ciencia. Algunos de los científicos más eminentes de la época llevaron a cabo experimentos en alquimia, en particular Robert Boyle e Isaac Newton, pero lo suyo fue una investigación cuidadosa sobre las posibilidades de la alquimia y cómo podía ayudar en sus estudios en otras áreas como la astronomía, la medicina, la física y la química. Es revelador que a medida que la alquimia cedía bajo el peso del creciente número de hallazgos de la investigación científica adecuada, algunos practicantes preferían usar un seudónimo cuando escribían sobre la materia. Durante el siglo XVIII la alquimia continuó practicándose en Europa Central, en particular, y adquirió un nuevo significado simbólico en áreas como la masonería cuando ganó popularidad, pero los días de la alquimia estaban contados cuando los eruditos y científicos hicieron nuevos descubrimientos a finales del siglo XVIII, como los elementos intransmutables que luego se convirtieron en la tabla periódica, que destruyeron los fundamentos de la alquimia. Los científicos ahora miraban hacia el futuro y la tecnología en lugar de centrarse en el pasado y textos antiguos para probar su hipótesis sobre el mundo que nos rodea. Hoy en día, jugar en el laboratorio con los protones, neutrones y electrones de los átomos, como la física nuclear moderna, para crear fisión nuclear, crear materiales maravillosos como la fibra de carbono con su tremenda fuerza pero gran ligereza, o cultivar por encargo diamantes brillantes e impecables, sin duda alguna habría asombrado a los antiguos alquimistas, pero también quizá haya sido tomado como evidencia de que no se habían desviado del camino a seguir, el antiguo principio esencial de que toda la materia está compuesta de bloques de construcción básicos. Tal vez entonces sea la alquimia misma la que ha demostrado ser la piedra filosofal, la clave que finalmente transformó la filosofía natural en ciencia moderna.